Lo que está ocurriendo en este momento sacude los cimientos de todo lo que el régimen de Nicolás Maduro construyó durante más de 2 décadas de saqueo, corrupción y mentira. Esta noche, en las últimas horas, una información de una gravedad extraordinaria llegó a esta redacción y no podíamos esperar hasta mañana para contarla. No podíamos quedarnos callados, porque lo que vamos a revelar esta noche cambia completamente el panorama de la transición venezolana y pone en jaque a personas que todavía creían que podían escapar sin consecuencias. Estamos hablando de movimientos financieros de una escala devastadora. Estamos hablando de criptomonedas, de países que actúan como refugio para los criminales del siglo XXI, de un hombre que hoy duerme en una celda en Brooklyn, pero que en los días previos a su caída intentó poner a salvo una fortuna que no le pertenece, una fortuna construida sobre el hambre de millones de venezolanos, una fortuna regada con la sangre de los que protestaron, de los que desaparecieron, de los que murieron esperando una medicina que nunca llegó. Y el punto más devastador de todo esto es el siguiente: la inteligencia americana ya lo sabía, lo tenían todo, cada movimiento, cada transferencia, cada wallet, cada destino. Y Marco Rubio recibió el informe de manera personal. Eso lo cambia absolutamente todo. Nicolás Maduro y Cilia Flores llevan detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero de 2026. Esa fecha ya es histórica. Ese día, el mundo vio algo que muchos habían soñado durante años, pero que pocos se atrevían a creer posible. El hombre que durante una década entera mantuvo a Venezuela en la oscuridad, que firmó detenciones arbitrarias, que permitió la muerte por hambre de niños en hospitales convertidos en ruinas, ese hombre fue sacado del poder con una precisión quirúrgica que dejó al mundo entero sin palabras. Pero la historia no termina con el arresto. La historia continúa. Y esta noche entramos en uno de los capítulos más explosivos de todo este proceso, porque mientras Maduro estaba siendo trasladado, mientras el mundo celebraba, mientras la diáspora venezolana lloraba de alivio en las calles de Madrid, de Miami, de Bogotá y de Santiago, alguien dentro del círculo más íntimo del régimen estaba ejecutando un plan de emergencia. Un plan diseñado con meses de anticipación, un plan para mover el dinero, para esconderlo, para ponerlo fuera del alcance de la justicia americana y de cualquier tribunal internacional que pudiera venir después. Según fuentes cercanas al proceso que hablaron con esta redacción bajo condición de anonimato, las transferencias comenzaron en los días previos al arresto. Se hicieron de forma escalonada en múltiples operaciones de menor tamaño para evitar que los sistemas de detección automática levantaran alertas. Pero no funcionó. Nadie lo vio venir. O mejor dicho, alguien sí lo vio venir. Y ese alguien tenía los recursos para seguir cada movimiento en tiempo real. Los números que maneja Washington hablan de cerca de $800 millones transferidos a través de estructuras cripto diseñadas específicamente para ocultar el origen y el destino de los fondos. 800 millones. No es una cifra abstracta. Es el dinero de Venezuela. Es el dinero que debía pagar salarios de médicos, que debía comprar vacunas para los niños, que debía reparar las carreteras que hoy son un peligro mortal para cualquiera que intente transitarlas. Ese dinero se movió hacia Turquía e Irán, dos países que durante años actuaron como socios estratégicos del régimen, precisamente porque ninguno de los dos coopera de forma fluida con las solicitudes de asistencia judicial internacional de Estados Unidos. Pero antes de contarles lo que ocurrió en las últimas horas con este informe y lo que Rubio hizo en cuanto lo recibió, hay algo que ocurrió hace apenas unas horas y que nadie ha revelado todavía y que cambia completamente todo lo que pensaba sobre esta situación. Así que quédense porque esto se pone mucho más serio de lo que ya era. La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA, es la organización de inteligencia más poderosa del mundo en términos de capacidad de intercepción de comunicaciones digitales y rastreo de flujos financieros electrónicos. Durante años, mientras el régimen de Maduro funcionaba con aparente impunidad, las antenas de la NSA seguían activas, los algoritmos seguían corriendo, las bases de datos seguían creciendo. Y cuando llegó el momento, cuando la orden fue dada desde los niveles más altos del gobierno americano, toda esa información acumulada se convirtió en un expediente de una contundencia sin precedentes.
Según información que llegó a esta redacción, el informe específico sobre los movimientos financieros de las semanas previas al arresto fue entregado directamente a Marco Rubio en los días siguientes al 3 de enero. No pasó por niveles intermedios, no se diluyó en burocracia, fue directo. Cada sílaba de ese documento fue aprobada y validada en los niveles más altos de la administración americana. Y Rubio, que lleva años construyendo el expediente Venezuela con una meticulosidad que pocos comprenden desde fuera, sabía exactamente qué hacer con esa información. La magnitud de esto no puede subestimarse. Estamos hablando de una operación de rastreo financiero que cruza 3 continentes, que involucra al menos 2 países que históricamente han servido de escudo para regímenes que buscan evadir la justicia occidental, y que demuestra algo que esta redacción lleva meses repitiendo: el reloj corre en su contra, el reloj de todos los que participaron en el saqueo, de todos los que firmaron órdenes, de todos los que miraron para otro lado mientras los venezolanos morían. El reloj corre y no se puede detener. Ahora bien, para entender por qué Turquía e Irán son los destinos elegidos y por qué eso no es casualidad, sino una decisión calculada, hay que entender la arquitectura del sistema financiero paralelo que el régimen venezolano construyó a lo largo de los últimos 15 años. Se estima que a lo largo de una década y media de petrodólares y de control absoluto sobre la economía venezolana, el círculo más cercano al poder acumuló fortunas que los analistas internacionales calculan en decenas de miles de millones de dólares. Parte de ese dinero se invirtió en propiedades, en empresas pantalla en Europa y en América Latina, en obras de arte, en oro físico. Pero otra parte, la parte más difícil de rastrear, se fue convirtiendo progresivamente en activos digitales, criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, monedas diseñadas para la privacidad como Monero. El régimen venezolano fue uno de los primeros en entender el potencial de las criptomonedas no como innovación financiera, sino como herramienta de evasión. Y eso no es una acusación ideológica. Eso es algo que los propios analistas del Tesoro americano han documentado en informes desclasificados. Lo que resulta escalofriante es la sofisticación del esquema que, según nuestras fuentes, fue ejecutado en las semanas previas al arresto. No se trata de simples transferencias directas. Se trata de un sistema de múltiples capas en el que los fondos pasan por decenas de wallets intermedias, en distintas blockchains, con conversiones cruzadas entre diferentes criptomonedas, con tiempos de espera calculados para enfriar el rastro y con destinos finales en jurisdicciones donde la cooperación judicial con Estados Unidos es prácticamente nula. Turquía firma acuerdos comerciales con Venezuela desde hace años. Irán tiene una relación estratégica con Caracas que va mucho más allá de lo económico. Ambos países han sido identificados por el Departamento del Tesoro americano como jurisdicciones de preocupación en materia de lavado de activos. Y sin embargo, ahí fue el dinero. Pero la NSA rastreó cada paso. Eso tiene consecuencias enormes. Las herramientas de análisis blockchain que maneja la inteligencia americana son, según fuentes del Comando Sur, que hablaron con analistas independientes, muy superiores a lo que cualquier actor externo podría imaginar. La idea de que las criptomonedas ofrecen anonimato absoluto es un mito que la comunidad de inteligencia americana lleva años destruyendo de forma silenciosa. Cada transacción en una blockchain pública deja una huella. Y las herramientas para leer esas huellas, para conectar wallets aparentemente anónimas con identidades reales, para seguir el dinero a través de conversiones y mezcladoras, esas herramientas están en manos de quienes tienen el presupuesto y la motivación para desarrollarlas. Washington tiene ambas cosas. Y en el caso Venezuela, tiene además la motivación política y estratégica para usarlas sin titubeos. Quédense porque lo que viene a continuación es lo más importante de todo lo que hemos dicho esta noche y no lo van a encontrar en ningún otro medio. Hay algo que los analistas más serios de la situación venezolana llevan semanas discutiendo en privado y que esta noche vamos a poner sobre la mesa con toda la claridad posible. El expediente financiero de Maduro no es solo una herramienta para condenarle a él, es una herramienta para desmantelar toda la estructura, para alcanzar a todos los que participaron en el esquema, para atrapar a los que quedaron atrás creyendo que sin Maduro estaban a salvo.
porque el dinero tiene nombres, los movimientos tienen firmas, las transferencias tienen autorizaciones, y cada autorización implica una persona real que tomó una decisión en un momento determinado. Esas personas creen que están libres, que con Maduro preso el problema está contenido, que pueden seguir operando, seguir negociando, seguir intentando posicionarse en la Venezuela que viene. Están equivocados, completamente equivocados. Diosdado Cabello es el ejemplo perfecto de lo que estamos describiendo. El hombre que durante años funcionó como el arquitecto del poder duro del régimen, el que manejó la Guardia Nacional, el que coordinó las estructuras paramilitares conocidas como colectivos, el que durante años fue señalado en informes de la DEA como pieza central del narcotráfico de Estado. Ese hombre hoy intenta desde dentro sabotear cualquier posibilidad de transición ordenada. Fuentes cercanas al proceso indican que Cabello opera con una energía de última instancia, como alguien que sabe que su ventana se cierra, que el tiempo se acorta y que necesita crear el máximo caos posible antes de que el tablero se consolide en su contra. Pero cada movimiento que hace, cada obstáculo que intenta poner, deja una nueva huella, y Washington está mirando. No es casualidad que en las últimas semanas los informes del Departamento de Estado sobre Venezuela hayan mencionado explícitamente a figuras vinculadas a estructuras de obstrucción interna. El grifo se cerró para todos. El efecto dominó está en marcha y nadie puede detenerlo. Cambiemos el foco por un momento porque lo que viene es igualmente importante y tiene que ver con algo que ocurrió en los últimos días y que ilustra de manera brutal la dimensión real de esta transición. Mientras se producían todos estos movimientos en el plano de la inteligencia financiera, mientras el expediente de Rubio engordaba con nuevos datos, mientras Diosdado intentaba sus maniobras de distracción, Delcy Rodríguez seguía ejerciendo como presidenta interina de Venezuela. Esta mujer, que durante años fue la cara más elegante y articulada del régimen ante la comunidad internacional, hoy gobierna un país en ebullición sabiendo que su propio rol tiene fecha de caducidad, que está ahí por utilidad transitoria, que cuando la transición avance lo suficiente, su posición se volverá insostenible. Fuentes cercanas al proceso describen una administración que intenta mantener la apariencia de funcionalidad mientras por dentro se fragmenta. Los ministerios operan en paralelo con lealtades cruzadas. Hay sectores del aparato que ya están mirando a la oposición democrática. Hay otros que intentan negociar individualmente sus condiciones de salida. Y hay un grupo más pequeño, el más peligroso, que todavía cree que puede resistir y revertir el proceso. Ese grupo se equivoca. El castillo de naipes no aguanta más. Y sin embargo hay una historia esta noche que duele más que todo lo anterior. Porque en medio de todo este análisis geopolítico, en medio de todos estos números astronómicos, en medio de todo este juego de poder entre Washington y los que quedan del régimen, hay una realidad humana que no podemos ignorar. Una realidad que tiene nombre y que vive en carne propia, lo que significa que un grupo de personas haya robado durante décadas sin consecuencias. Se llama Adriana, tiene 43 años. Nació en Maracaibo, en una familia de clase media que durante los años 90 tenía una pequeña empresa de distribución de alimentos. Su padre trabajó 30 años para construir ese negocio. Lo perdieron todo durante los primeros años del chavismo, cuando las expropiaciones arrasaron con el sector privado como una ola que no preguntó ni dio tiempo para reaccionar. Adriana salió de Venezuela hace 8 años. Dejó a sus 2 hijos menores con su madre porque no tenía dinero para sacar a toda la familia de una vez. Llegó a España con una maleta, sin papeles en regla, sin contactos, sin nada más que la determinación de alguien que no tiene otra opción que sobrevivir. Durante los primeros 2 años, trabajó en negro limpiando casas en un barrio de las afueras de Madrid. Dormía en un cuarto compartido con otras 4 personas. Enviaba lo poco que podía a Venezuela. Lo poco que llegaba después de que los tipos de cambio del régimen se llevaran la mayor parte en comisiones y distorsiones que solo beneficiaban al círculo de poder. Hoy, Adriana tiene sus papeles, tiene un trabajo estable, pero sus hijos siguen en Venezuela. El mayor ya tiene 16 años. Lo vio por última vez cuando tenía 8. Hablan por videollamada cuando la luz y el internet lo permiten, que no siempre es.
que en Maracaibo los cortes de luz siguen siendo una realidad cotidiana, a pesar de que el régimen lleva años prometiendo que el sistema eléctrico está siendo reconstruido. Adriana llora cada vez que cortan la llamada, cada vez que la pantalla se pone negra y sabe que del otro lado su hijo está en la oscuridad literal y en la oscuridad que significa crecer en un país destruido, sin perspectivas, sin futuro, sin nada que se parezca a lo que debería ser una infancia normal. La pregunta que le hacemos a nuestra audiencia esta noche es esta: ¿cuántos de ustedes tienen una historia como la de Adriana? ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien esperándoles en Venezuela que todavía no puede venir? Cuéntenlo en los comentarios. Que el mundo sepa que detrás de cada número de estos informes de inteligencia hay una historia humana, hay una Adriana, hay una familia rota, hay una infancia robada. 800 millones de dólares. Eso es lo que, según las fuentes que manejamos, se movió hacia Turquía e Irán en los días previos al arresto. 800 millones que podrían haber sido hospitales, que podrían haber sido generadores eléctricos para que Maracaibo no se apagara, que podrían haber sido el dinero con el que Adriana hubiera podido sacar a sus hijos sin tener que dejarlos atrás. Eso no es solo corrupción financiera, es corrupción existencial, es el robo de vidas enteras, y las personas que tomaron esas decisiones, que autorizaron esas transferencias, que diseñaron esos esquemas, no están sufriendo las consecuencias. Todavía no, pero el reloj corre en su contra. Porque mientras Adriana limpiaba casas en Madrid por un sueldo mínimo, una de las figuras más cercanas al círculo del poder venezolano vivía en una ciudad europea que prefieren mantener en reserva nuestras fuentes por razones que tienen que ver con una investigación activa que no queremos comprometer. Según información a la que tuvo acceso esta redacción, ese individuo o individua, porque las familias del poder también participaron en el saqueo, ocupaba un apartamento de lujo en uno de los barrios más exclusivos de esa ciudad. Según fuentes del entorno, se estima que el valor de esa propiedad supera los 3 millones de euros, que los vehículos con los que se transporta son de gama alta, que las compras cotidianas se realizan en establecimientos de lujo sin ningún tipo de pudor, sin ninguna conciencia de la obscenidad que representa ese gasto cuando el dinero que lo financia proviene del saqueo de uno de los países más empobrecidos del hemisferio occidental. Y lo más indignante de todo es lo siguiente: esa persona no vive de manera clandestina, no se esconde, tiene residencia legal en ese país europeo, tiene cuentas bancarias abiertas, tiene vida social, asiste a eventos, se mueve con la confianza de alguien que cree que la ley no llegará hasta donde está. Y esa confianza solo es posible porque durante años, demasiados años, los gobiernos europeos miraron para otro lado. Porque el dinero venezolano que llegó a Europa no venía con etiquetas que explicaran de dónde procedía. Llegaba a través de empresas fantasma, de testaferros, de estructuras diseñadas por abogados especializados en ocultar el origen de los fondos. Y los sistemas europeos de control financiero, que se supone que son de los más avanzados del mundo, no hicieron suficiente para detectarlo. Esto es devastador y no es excusable. Hay una pregunta que le hacemos esta noche a los gobiernos europeos, aunque sabemos que probablemente no están viendo este canal. La pregunta es esta: ¿cuánto tiempo más van a permitir que los beneficiarios del saqueo venezolano vivan con comodidad en sus ciudades? ¿Cuántas investigaciones tienen abiertas y cuántas han llegado a alguna conclusión? ¿Cuántos activos venezolanos de origen ilícito han sido congelados, incautados, devueltos? La respuesta, que todos sabemos, aunque no queramos decirla en voz alta, es que la cooperación judicial europea en el caso Venezuela ha sido históricamente insuficiente, no porque Europa no tenga las herramientas, las tiene, sino porque durante demasiado tiempo hubo intereses económicos y políticos que aconsejaban no moverse demasiado rápido. Eso tiene que cambiar. Y la presión americana, que ahora tiene el expediente completo gracias al trabajo de la NSA, puede ser el catalizador que fuerce esa acción.
Porque Washington no va a esperar indefinidamente a que Europa se decida a actuar. Y si Europa no actúa por las buenas, la presión llegará por otros canales. Eso lo dictan los mecanismos del derecho internacional y la capacidad de sanción unilateral americana que en los últimos años ha demostrado tener dientes muy reales. Hay algo que ocurrió en las últimas 48 horas que esta redacción quiere poner en contexto antes de entrar en el cierre, y que nadie ha revelado todavía con la claridad con la que vamos a hacerlo ahora. Quédense hasta el final, porque la predicción que vamos a hacer en los próximos minutos es la más importante que hemos lanzado en este canal y queremos que la guarden. Para entender lo que viene, hay que entender primero dónde estamos. Estamos en un momento sin precedentes en la historia reciente de América Latina, no solo en la historia de Venezuela. El arresto de un presidente en ejercicio por parte de autoridades americanas, el desmantelamiento de las estructuras financieras del régimen en tiempo real, la presión coordinada de Washington sobre los países que actúan como refugio para los activos ilícitos, todo esto junto configura un escenario que no tiene antecedente reciente en la región. Ni Pinochet fue detenido así, ni los jefes del narcotráfico colombiano, en sus peores momentos, generaron una respuesta tan coordinada y tan sistémica por parte del aparato de seguridad americano. Esto no tiene precedentes en la historia reciente, y eso significa que no tenemos un manual para saber exactamente qué viene después, pero sí tenemos señales, y las señales, para quienes saben leerlas, son extraordinariamente claras. La primera señal es el propio informe de la NSA sobre los movimientos financieros. Que ese informe exista y que haya llegado directamente a Rubio es en sí mismo un mensaje. No es solo una herramienta legal, es una declaración de intenciones. Es Washington diciéndole a todos los actores que aún quedan dentro del sistema venezolano. Los tenemos, a todos, tenemos los números, tenemos las fechas, tenemos los nombres, y llegará el momento en que esa información se convierta en acción. Ese mensaje, aunque no se pronuncie en voz alta en ninguna rueda de prensa oficial, llega con claridad meridiana a quienes más les importa recibirlo. A los que todavía están en Caracas tomando decisiones, a los que todavía tienen dinero moviéndose por el sistema, a los que todavía creen que pueden negociar desde una posición de fuerza. Pero hay más señales. Y la tercera, que es quizás la más reveladora de todas para quien sabe leer entre líneas de la política exterior americana, tiene que ver con el lenguaje, con las palabras exactas que los funcionarios americanos de mayor rango han usado en los últimos días para referirse a Venezuela. Cuando Marco Rubio habla de Venezuela, cuando elige cada término, cuando estructura cada declaración, lo hace con la precisión de alguien que conoce el impacto de cada sílaba en el ecosistema político venezolano. Y en las últimas semanas, ese lenguaje ha virado hacia algo que los analistas describen como un incremento en la presión sobre los actores internos que todavía obstaculizan el proceso. Eso no es retórica, eso es una advertencia, y las advertencias de Washington en este momento tienen consecuencias muy concretas. Porque las herramientas de presión que están disponibles, desde sanciones adicionales hasta la exposición pública de información financiera que arruine reputaciones de forma irreversible, son herramientas que ya han demostrado funcionar. El régimen no cayó solo por las movilizaciones internas, aunque esas fueron fundamentales. Cayó también porque la presión financiera externa lo asfixió durante años hasta que el sistema dejó de ser sostenible. Y esa misma lógica aplica ahora a quienes dentro de Venezuela intentan bloquear lo que viene. La segunda señal es la propia posición de Delcy Rodríguez. Su utilidad para Washington y para el proceso de transición no es indefinida. Fuentes cercanas al proceso indican que los plazos que se manejan en las conversaciones que se producen en los márgenes de los foros internacionales hablan de un horizonte de meses, no de años, para que se definan las condiciones de una transición electoral creíble. Estados Unidos bajo Trump tiene un interés muy específico en que Venezuela avance hacia elecciones libres antes de que termine 2026. Ese plazo no es arbitrario. Tiene que ver con el calendario político americano, con los compromisos que se hicieron públicamente y con la necesidad de mostrar resultados concretos en la política exterior hacia América Latina.
Rubio sabe esto, Del Sí lo sabe. Y María Corina Machado, que ha demostrado tener una lectura estratégica del tablero que supera a la de cualquier otro actor en la oposición venezolana, también lo sabe. María Corina es la figura que en este momento concentra la legitimidad moral y política de la resistencia democrática venezolana. Y eso no es una opinión, es una realidad que los propios datos demuestran. La movilización que ella lideró durante los años más duros, cuando el régimen la inhabilitó, cuando la acosó judicialmente, cuando intentó hacerla irrelevante, esa movilización demostró una cosa fundamental, que el pueblo venezolano no se rinde, que el pueblo venezolano despertó, y que ese despertar no es reversible. No es un entusiasmo de momento, es una determinación construida sobre años de sufrimiento, de pérdida y de resistencia. El pueblo venezolano es hoy una fuerza política que ningún actor puede ignorar, ni los que quedan del régimen, ni los que negocian en Washington, ni los que administran el proceso de transición desde Caracas. Guarden esta predicción. La hacemos esta noche con la convicción de quien ha seguido este proceso de cerca durante meses y tiene acceso a fuentes que no hablan en público. Venezuela celebrará elecciones presidenciales libres, con observación internacional real, con candidatos de la oposición sin inhabilitaciones arbitrarias antes de que termine el año 2026. María Corina Machado será la figura central de ese proceso, no necesariamente como candidata directa, porque las circunstancias políticas internas son complejas y la estrategia de la oposición tiene matices que no siempre son visibles desde fuera, pero será la figura que defina el rumbo, que marque los límites de lo que es aceptable y de lo que no, que le diga a Washington y al mundo cuándo el proceso es suficientemente creíble para ser apoyado y cuándo no. Y Diosdado Cabello, por mucho que intente sabotear, por mucho caos que genere desde dentro, no podrá revertir este proceso. Nadie puede revertirlo. El momentum es irreversible. Y quienes todavía creen que pueden pararlo, se van a llevar la mayor sorpresa de sus vidas. Y ahora viene el momento del cierre. Y en este canal, el cierre no es un trámite. No es una frase de despedida cualquiera. El cierre es el momento en que le hablamos directamente a ustedes. A cada uno de ustedes que está viendo este video en este momento. Porque sabemos quiénes son, sabemos lo que llevan encima. Y esta noche queremos que sepan que esta redacción los ve de verdad. Hay algo que no se dice suficiente sobre la diáspora venezolana, y que esta noche queremos decirlo con toda la claridad posible. La diáspora venezolana es la diáspora política más activa y más comprometida que ha producido América Latina en décadas. No hay un precedente reciente de una comunidad en el exilio que haya mantenido un nivel de involucración política tan alto durante tanto tiempo. Los venezolanos no se fueron y se olvidaron. Los venezolanos se fueron y siguieron. Siguieron informándose, siguieron participando, siguieron presionando desde fuera con herramientas que los que están dentro no siempre tienen disponibles. La diáspora venezolana fue durante años la voz de Venezuela cuando Venezuela no podía hablar por sí misma. Fue la representación ante los foros internacionales. Fue la fuente de información para los periodistas extranjeros que intentaban entender lo que pasaba. Fue el apoyo económico para las familias que quedaron. Fue el testimonio vivo de que algo profundamente incorrecto estaba ocurriendo en ese país, y esa diáspora, esa fuerza dispersa y persistente, es parte constitutiva de lo que está ocurriendo ahora. No lo olvidemos, nunca lo olvidemos. Si estás viendo este video desde Madrid, desde un piso compartido o desde un apartamento que tardaste años en conseguir, si llevas la foto de Venezuela en el corazón, aunque intentes no pensar en ello cada día, si hay momentos en que el acento de alguien en el metro te recuerda a tu barrio y tienes que hacer un esfuerzo para no emocionarte, esto es para ti. No te olvidamos. Tu historia importa. Tu sacrificio tiene sentido. Y lo que estás viendo ocurrir en Venezuela en este momento es en parte el resultado de que personas como tú no se rindieron, de que siguieron mandando dinero, de que siguieron hablando, de que siguieron votando cuando se les dio la oportunidad, aunque sabían que el sistema estaba amañado. Tu resistencia desde la distancia fue parte de la resistencia total, y eso no lo borra nadie.
Si estás viendo este video desde Miami, desde una de esas ciudades del sur de Florida donde el español suena en cada esquina y donde la comunidad venezolana construyó en pocos años una presencia que hoy tiene peso político real, si llevas años trabajando para que Washington no olvide a Venezuela, si participaste en marchas, si escribiste cartas, si hablaste con tu congresista, si explicaste una y otra vez a tus vecinos americanos qué está pasando en ese país, que muchos de ellos ni sabían ubicar en el mapa. Esto es para ti. Tu activismo tuvo consecuencias reales. Las sanciones que aplastaron las finanzas del régimen llegaron en parte porque ustedes no pararon de gritar. El expediente que Rubio maneja hoy se alimentó de informaciones y denuncias que durante años vinieron de la diáspora venezolana en Estados Unidos. No son un exilio pasivo, son una fuerza política activa, y eso se nota en los resultados. Si estás viendo este video desde Bogotá, desde una ciudad que recibió a millones de venezolanos, con una generosidad que merece más reconocimiento del que recibe, si eres uno de los que cruzó la frontera a pie, que caminó kilómetros con una mochila que pesaba más que el cuerpo que la cargaba, si en Colombia encontraste la manera de reconstruirte, aunque nadie te lo puso fácil, si sigues el proceso venezolano con una intensidad que la gente local a veces no entiende del todo porque para ellos es una noticia más y para ti es tu vida, esto es para ti. Colombia ha sido el hermano que Venezuela necesitaba. Y la Venezuela que están haciendo, la Venezuela libre que se aproxima, tiene una deuda con Colombia que nunca podrá saldar del todo, pero lo intentará. Y los que cruzaron a pie, los que trabajaron en condiciones duras, los que mantuvieron la dignidad en los momentos más difíciles, esos serán parte de la historia grande de este proceso. Si estás viendo este video desde Santiago de Chile, desde uno de esos barrios donde la comunidad venezolana encontró su sitio a pesar de las dificultades, desde un país que también atravesó su propia crisis y que sin embargo hizo espacio para los que llegaban huyendo, si extrañas el calor de Venezuela con esa intensidad particular que solo sienten los que saben que el calor no es solo de temperatura, sino de gente y de costumbre y de identidad. Esto es para ti también. Estás lejos, pero estás conectado a este proceso, a este momento histórico, a la posibilidad real que se está abriendo de que algún día puedas volver si quieres, o de que al menos tus hijos o los hijos de tus hijos puedan conocer un Venezuela diferente. Esta noche queremos dedicar un momento a los que no pudieron esperar, a los que se fueron sin ver este amanecer que se aproxima, a los que murieron en las manifestaciones, a los que desaparecieron en las cárceles, a los que murieron en los pasillos de los hospitales destruidos esperando una medicina que no llegaba, a los que cruzaron fronteras en condiciones desesperadas y no llegaron, a los que se quedaron en Venezuela y el régimen les aplastó el futuro antes de que pudieran construirlo. Esta noche les rendimos homenaje. Su memoria es parte de la fuerza que mueve a María Corina cuando habla. Su memoria es parte de lo que hace que la diáspora no se rinda. Su memoria es el combustible más limpio y más poderoso que tiene esta lucha. No murieron en vano. Lo que está ocurriendo ahora es también su victoria. El amanecer se aproxima, no es un eslogan, no es una frase hecha para hacer sentir bien al espectador y que comparta el video. Es una descripción de la realidad política. El proceso está en marcha, la maquinaria de la justicia americana está activada, el expediente financiero está en manos de Rubio. Las estructuras del régimen se fragmentan desde dentro. Diosdado puede hacer todo el ruido que quiera, pero el reloj corre en su contra y lo sabe. Delcy administra una transición que no eligió y que no controlará indefinidamente. Y María Corina sigue en pie, con la claridad de quien sabe exactamente a dónde va y no tiene ninguna intención de detenerse. Venezuela renacerá, con la fuerza de los que resistieron, con la memoria de los que cayeron, con la determinación de los que nunca se fueron aunque los echaran, con el aporte de los que salieron y no dejaron de luchar desde lejos. Venezuela renacerá. Y cuando eso ocurra, ¿qué ocurrirá? Quienes hoy ven este canal desde Madrid, desde Miami, desde Bogotá, desde Santiago, desde cualquier rincón del mundo donde haya un venezolano mirando una pantalla a las 2 de la madrugada porque no puede dejar de seguir lo que pasa en su país, todos ellos serán parte de esa historia, no como espectadores, como protagonistas. Antes de terminar, la pregunta final de esta noche.
Y esta es la que más nos importa, la que queremos que respondan en los comentarios con nombres, con fechas, con lugares. La pregunta es esta: ¿quién de los que todavía están libres, quién de los que siguen operando dentro o fuera de Venezuela, quién del entorno del régimen que todavía no ha rendido cuentas, creen ustedes que debería ser el próximo en enfrentar la justicia? Háganlo, pongan el nombre, cuenten lo que saben. Los comentarios de este canal los lee gente que importa. Y más de una denuncia que empezó en una sección de comentarios de YouTube terminó en un expediente formal en Washington. No subestimen el poder de su voz. Si esta noche les hemos contado algo que importa, si sienten que esta información merece llegar a más personas, hagan una sola cosa: compartan este video con cada venezolano que conocen, con el familiar que todavía no cree que el cambio sea posible, con el amigo que dejó de seguir las noticias porque el dolor era demasiado grande, con el compañero de trabajo al que un día le contaron de dónde venían y que nunca entendió del todo la magnitud de lo que pasó. Compartan este video. Ese es el mejor apoyo que pueden darle a este canal. Eso y suscribirse si todavía no lo han hecho. Activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna entrega. Porque en los días que vienen vamos a necesitar toda la atención posible. Porque lo que se aproxima, lo que está por ocurrir en las próximas semanas en Venezuela, es de una magnitud que todavía no hemos visto, y cuando llegue estaremos aquí para contarlo. Primero, con la profundidad que este momento histórico merece, y con el compromiso que le debemos a cada venezolano que confía en este canal como fuente de información y de esperanza. Gracias por estar aquí esta noche, gracias por no rendirse, gracias por confiar en este canal cuando hay tantas opciones y tan poco tiempo. La confianza de nuestra audiencia es lo que nos permite seguir trabajando, es lo que nos obliga a ser rigurosos, a contrastar, a no publicar hasta estar seguros, a llegar cuando nadie más llega. Nos vemos en la próxima entrega, porque el amanecer se aproxima y hay mucho más por contar.